Bueno, y quería empezar este segundo momento de reflexión con una idea que es una idea clásica, o por lo menos fue formulada bastante claramente hace varios años, pero que me parece hermosa y muy desafiante. Y es que Dios responde a los problemas de cada época de la historia con santos que encarnan los valores que están menos presentes o más desdibujados en esa época, ¿no? Entonces, ejemplos clásicos que se ponen cuando se habla de esto, cuando surge, por ejemplo, en el siglo XVI, la Reforma luterana, Dios hace surgir a un San Ignacio de Loyola, que además de su consagración a Dios, pone como una de las notas de su espiritualidad el servicio al Papa y a la Iglesia, ¿no? Que había sido tan cuestionado por Lutero como una de sus premisas, ¿no? El rechazo del papado. Y así, por ejemplo, cuando en el siglo XIX, en la espiritualidad católica, muchas veces había una imagen de Dios un poco distante, lejano, o con una visión un poco rigorista de lo que era la vida cristiana. Dios suscita, inspira a Santa Teresita del Niño Jesús, que va a proponer de nuevo el camino evangélico de la infancia espiritual, el camino de la confianza. Y bueno, en el siglo XII, cuando la Iglesia, lamentablemente la jerarquía, papas, obispos, también el clero, habían caído por ahí en un aburguesamiento, la renuncia a la evangelización y también el afán excesivo de riquezas, Dios suscita a un San Francisco de Asís, por ejemplo, que con su vida de total entrega y de una consagración absoluta a la evangelización y sobre todo el abrazarse a la pobreza, va a ser como de equilibrio frente a ese error presente en el mundo o muchas veces en la Iglesia. Pensando en esta idea, a mí se me venía que hoy, donde la vivencia de la masculinidad y de la feminidad está en crisis, donde la cultura rechaza o presenta de un modo erróneo, inadecuado, la relación entre la masculinidad y la feminidad, o del varón y la mujer, se me ocurre pensar que nosotros, los varones y mujeres de este tiempo, estamos llamados a vivir nuestra santidad tratando, buscando encarnar esta visión que procede de la palabra de Dios y que responde al proyecto original de Dios. Es como que en este tiempo es necesario que nosotros busquemos la santidad. Dios nos llama a vivir la santidad, también viviendo con alegría, con pasión, la adecuada, la armoniosa complementariedad entre el varón y la mujer. Cada uno de acuerdo a su propio llamado. Las personas casadas, las personas solteras, los consagrados, los célibes, las personas que son llamadas a la virginidad consagrada, cada uno, pero dándole espacio a esta dimensión. ¿Por qué? Porque cuando Dios quiere decirnos algo, cuando Dios quiere darnos algo, nos da personas, ¿no? Entonces, bueno, ese creo yo que es un poco uno de los desafíos que tenemos. Vivir nuestro ser varón, nuestro ser mujer, y de lo que vamos a hablar ahora inmediatamente es de la complementariedad entre varón y mujer de acuerdo al plan de Dios. Porque más allá de las crisis que pueda vivir la cultura, en lo profundo del corazón de todo ser humano está el anhelo de Dios, y ahí sí hay una nostalgia, es la nostalgia del paraíso, pero que ese paraíso no está en el pasado, sino que está en la eternidad y está en el corazón de Dios. Entonces, más allá de las ideologías, cuando una persona ve, hace experiencia del bien, de la verdad y de la belleza
hay una fibra muy íntima en su corazón que no puede dejar de conmoverse. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios poder comprender adecuadamente y vivir apasionadamente este proyecto sobre el varón y sobre la mujer, de tal manera que dentro de nuestras limitaciones pueda resplandecer a los ojos de nuestros hermanos. Pero lo primero que vamos a hacer entonces en la charla es tratar de reflexionar un poquitito sobre esta idea, en la cual algunos de ustedes quizás, algunos de nosotros tal vez hemos tenido una formación muy buena y tal vez no. Tal vez hemos recibido cuando éramos niños o cuando éramos adolescentes, o las heridas de la vida han hecho que en nosotros se haya como desdibujado un poquitito el proyecto original de Dios, que nos lleva a veces a ser un poco ingenuos y a veces a ser demasiado desconfiados. Entonces, la fe cristiana, la fe católica, muchas veces nos pone en el equilibrio o en el justo centro entre posturas extremas. Espero que pueda aclarar esta idea. Entonces, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. 2019, Dios te llama, te mira, te llama por tu nombre y te invita a ser santo. Ahora y aquí, en esta Argentina, conflictuada y a veces conflictuante también, ¿no? Que donde no es fácil a veces mantenerse en paz y en equilibrio interior entre tanto conflicto. Y nos da a todos nosotros una hermosa tarea, que principalmente pasa por el testimonio, pero que muchas veces también vamos a tener la oportunidad de vivirla a través de la palabra. Entonces el Señor en la Biblia, en la Sagrada Escritura, nos dice con mucha claridad que el ser varón y ser mujer procede de su designio, que no es algo que surge casualmente, sino que proviene de su proyecto. Y en el fondo, vemos cómo también en nuestro tiempo, más allá de la cuestión ideológica, también hay otros caminos que conducen a esta afirmación. Varones y mujeres somos distintos. Somos distintos por la genética, desde el primer instante de la concepción. Somos distintos en el ámbito de la corporeidad. Aquí, bueno, no quiero meter la pata porque seguro que hay gente que sabe mucho más que yo de esto, pero todos sabemos que desde la primera semana de la gestación y a raíz y cuando va formándose el bebé en la panza de la mamá, ya el surgimiento de sus gónadas hace que las distintas hormonas, la hormona, en el caso del varón la testosterona, actúa de una forma mucho más intensa en el cerebro del varón que lo que sucede en la mujer. La testosterona también está presente en la mujer, pero en una cantidad, en una medida mucho menor, y que cuando nacemos ya tenemos cerebros que son distintos, además de todas las otras diferencias biológicas. Y estas diferencias biológicas van haciendo que en nosotros, desde el mismo momento del nacimiento, se manifiesten tendencias que son en parte distintas. Por supuesto que entre el varón y la mujer hay mucho más coincidencias que diferencias. Es mucho más en lo que somos iguales, porque compartimos la misma naturaleza, que en lo que somos distintos, ¿sí? Pero esto hoy es innegable. Y es curioso cómo en la cultura nuestra, perdonen si esto es un poco así, muy puras ideas, ¿sí? Pero es interesante porque estuve investigando un poco el tema. Simultáneamente, en el ámbito de lo que es familia y sexualidad, se quiere como negar las diferencias, pero en otros ámbitos, como es el ámbito empresarial, por ejemplo, se da un reconocimiento de las diferencias y se da un apoyo o una promoción de la complementariedad. Es decir, que cuando hoy se piensa en una empresa, cuando se piensa incluso desde el punto de vista de la economía, se reconoce sin ningún problema ideológico que varones y mujeres tienen naturalmente tendencias distintas, capacidades más acentuadas en uno y en otro, y que los mejores resultados a nivel empresarial suelen ocurrir cuando hay una sinergia entre lo masculino y lo femenino. ¿Sí? Lo mismo que dice la Biblia,
Esto después de largos análisis y de una búsqueda de los resultados de la eficiencia económica. Pero no es de eso de lo que les voy a hablar. No sé si alguno de ustedes está por poner una empresa, pero bueno, si les sirve el dato, ténganlo en cuenta también. Sino que varones y mujeres somos distintos, pero esta relación, bueno, somos distintos. ¿Cuál es la relación adecuada? Estas diferencias, ¿cómo las vivimos? ¿Qué es lo que nos propone la palabra de Dios? Y bueno, este tiempo que nos toca vivir propone soluciones, ¿sí? Según la tesis clásica del feminismo, que por supuesto tiene gran parte de verdad, en algunas culturas y en algunos momentos de la historia se ha destacado y se ha subrayado valores masculinos como superiores a los valores femeninos. O no se ha reconocido los valores femeninos, confinando a la mujer completamente al hogar, excluyéndola de la vida social, y el hombre sin ningún tipo de tarea de responsabilidad dentro del hogar. Eso podemos decir que es verdad, en gran medida es verdad. Sabemos que ha sucedido así. El problema es que cuando se ha buscado una solución a este no reconocimiento de algunos derechos de la mujer totalmente válidos, las soluciones nunca han sido o no siempre han sido adecuadas. Y entonces ha surgido el paradigma del enfrentamiento, o el paradigma, incluso en algunas expresiones, el paradigma del odio, ¿sí? Como que el único camino para poder promover a la mujer es enfrentarla al varón y subrayar de modo excesivo todos los aspectos negativos del varón o de lo masculino, ¿no? Incluso en algunas de estas visiones, al momento de promover a la mujer, se la promovía solo desde los valores masculinos, destacando, la mujer también puede tal cosa, la mujer también es capaz de, como diciendo, bueno, la mujer puede hacer todo lo que puede hacer el varón, terminando entonces por desdibujarse aquello en lo cual la mujer es absolutamente original y lo que Juan Pablo II va a llamar el genio femenino, ¿sí? Entonces, no sé si se entiende, estoy medio enredado, pero frente a la visión de las diferencias y a situaciones donde no se vivió la complementariedad, un camino supuestamente de solución es el enfrentamiento, la lucha, pero que en el fondo termina no permitiendo la plenitud de ambos. El otro camino que es como un segundo paso, es el que ya hice referencia anteriormente, la negación de la diferencia. No existe lo propiamente masculino, no existe lo propiamente femenino, son puros estereotipos culturales, son paradigmas que se han creado intencionalmente justamente para mantener el sometimiento. Entonces, la única forma de lograr la igualdad no es promoviendo a la mujer, sino haciendo desaparecer totalmente las diferencias. No existe el varón, no existe la mujer, esto lo han dicho algunas feministas, ¿no? El modo explícito, la mujer no existe, por ejemplo, ¿sí? Bueno, este tema es larguísimo, pero a mí lo que me parece importante, porque vieron que los católicos a veces también en estos debates culturales podemos perder el equilibrio y sobre todo algunas veces podemos perder el amor. Entonces yo tengo amigos que aman a Dios sinceramente, que aman a María sinceramente y que han tenido una correcta formación, pero que en estos debates, estas luchas que se están dando en nuestra cultura, se han olvidado del amor. Y entonces, al olvidarse del amor, han ellos mismos desarrollado un rechazo total hacia cualquier expresión que tenga que ver, por ejemplo, con el feminismo. Pero, tal vez nos pasó, o en algún momento nos pasó a todos los que estamos aquí presentes. Entonces, los reclamos de nuestro tiempo siempre esconden la búsqueda de la verdad y siempre esconden la búsqueda de Dios. Y en el fondo, creo yo, es como esa nostalgia del paraíso perdido.
¿no? Entonces, desde el amor tenemos que pedirle al Señor nosotros llegar a una comprensión más profunda de esta maravillosa verdad y poder presentarla con amor, por amor, con belleza, como aquello que en el fondo el hombre de hoy está buscando y está necesitando, ¿sí? El odio, la desconfianza y el enfrentamiento no es el camino de solución a las desigualdades entre varones y mujeres. Esto creo que en la última parte del 2018 se acentuó mucho, ¿no? Como que prácticamente, exacerbado a veces por la prensa, parecía que todos los varones eran asesinos, violadores y violentos, ¿no? Y es como que esta mutua desconfianza rompe la unidad del plan de Dios, rompe esto de ser imagen de Dios en la diferencia complementaria, ¿no? Entonces, nosotros como creyentes y como personas que tratamos de pensar, tenemos que decir, las diferencias pueden ser fuente de conflicto. Los que están casados lo saben de manera especial, pero todos los que tenemos hermanas o que tenemos amigas lo sabemos por experiencia. Las diferencias pueden ser fuente de conflicto, pero las diferencias son una riqueza. Entonces nosotros tenemos que también, si queremos volver a utilizar la palabra, celebrar las diferencias entre los varones y mujeres. Y acá quiero decir algo que también es una idea un poco compleja, pero no quiero dejar de decirla. Hay un documento de la Iglesia muy lindo que habla de la colaboración entre el varón y la mujer en la Iglesia y en la sociedad, y que dice que no hay valores puramente femeninos y valores puramente masculinos. Hay valores humanos, pero que se dan de modo más natural y espontáneo en la mujer y que se dan de manera más espontánea en el varón. Pero siempre son valores humanos. Y que entonces también en el camino de madurez de la masculinidad, el varón puede ir